Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Y el señor Núñez les atenderá con extrema atención en todas sus solicitudes sobre los diversos cortes que allí ofrece. Esta madrugada del miércoles 16 de septiembre, arranca con una gran cantidad de información nacional e internacional. Sin embargo, disculpen si mi formación como maestro de escuela hace que yo privilegie en esta madrugada los anuncios hechos ayer por el señor Nicolás Maduro en relación al inicio accidentado, complejo del año escolar. Accidentado y complejo por más de una razón, por cierto, no solamente el tema de la pandemia. Comparto con ustedes lo que es un apretado resumen de lo dicho, de lo afirmado ayer por el señor Maduro Moros. Empezó saludando a los jefes y jefas de zona, trabajadores y obreros del sector educativo, movimientos de familias, cocineras de la patria. No se dice cocinera, Maduro. Son elaboradoras. Infórmate antes de que sigas metiendo la pata. Y el tema de que sean madres elaboradoras no es casual. Recuerda que el programa alimentario escolar lo implantó el ministro Antonio Luis Cárdenas Colmenter cuando el barril de petróleo venezolano estaba a entre 7 y 9 dólares. Y montamos el programa alimentario escolar. Hoy, con el barril de petróleo entre 40 y 50 dólares, tú eres incapaz de mantener ese programa de manera más o menos decente. Y la idea de que las personas que elaboraran el alimento fueran las madres es porque nadie más atenta con la calidad del alimento de los niños que sus propias madres. Y ahí viene todo ese programa para dar empleo, sí, pero también para garantizar la calidad del alimento que los niños consuman. Por eso es que son madres elaboradoras, Maduros, no cocineras de la patria, por el amor de Dios. Bueno, decía también este señor Maduro ayer que el miércoles 16 de septiembre arranca el año escolar 2020-2021 a distancia. Cada familia una escuela, es la consigna de Maduro para este arranque de año escolar. Mire, señor, cada familia es una familia, ¿entiendes? Cada familia es una familia y tiene responsabilidades inmensas que cumplir como familia. Y se las ve negras para cumplir con esas responsabilidades como familia, entre otras cosas, porque su gobierno destruyó la economía, porque su gobierno destruyó los servicios públicos básicos, los más esenciales. Y hoy, para una familia venezolana, tener agua, tener luz eléctrica o tener acceso al aseo urbano, esencialmente una hazaña, o el transporte público. La familia tiene responsabilidades específicas. Entonces, que tú vengas a decir que la familia ahora es una escuela, puede ser una consigna. ¿Cómo no? Se le ocurrió a algún creativo eso que tú pagas, nacional o extranjero, pero es una, con el perdón de la palabra, es una imbecilidad. ¿Me entiendes? La familia es la familia y tiene responsabilidades inmensas y tiene un peso inmenso encima en este momento, como para decirle que además
tiene que asumir las responsabilidades de la escuela. Eso fue lo primero. Lo segundo que dijo el señor Mauro Moros. Habló de la encuesta que ellos hacen a través del sistema Patria, dijo que en la encuesta habían participado más de 6 millones de personas y que supera el 80% la opción de educación a distancia. Colón, si estás viviendo una pandemia, si estás en la fase expansiva de la pandemia, si tienes más de 1,000 contagios diarios admitidos, no que sean esos, pueden y deben ser muchos más debido a la reducida cantidad de pruebas que se están haciendo. Si estás en esa situación, mira, había que ser bien ocioso para estar consultando sobre si el año escolar tendría que ser a distancia o presencial. Presencial es absolutamente descartado. Ahora, ¿a distancia cómo, Maduro? ¿A distancia cómo? La profesora Kete Estefani dijo ayer en el encuentro Voces por la Democracia, en el encuentro de voces de la sociedad civil venezolana con la comunidad internacional, a propósito de que ayer fue el Día Internacional de la Democracia. La profesora Kete Estefani de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, ratificó y extendió el planteamiento que hizo antes en este programa. Los maestros venezolanos no pueden seguir financiando al Estado. Si el Estado venezolano, dirigido por el gobierno de Mauro Moros, cree que tiene suficiente dinero como para que un señor como Alex Saab te haya podido quitar 713 mil millones de dólares incautados por averiguaciones sobre sus malos manejos, imagínate tú, ¿de dónde sale ese dinero? De aquí. Ese es el dinero que no está en las escuelas, ese es el dinero que no está en los dispensarios, ese es el dinero que no está en los hospitales, ese es el dinero que no está invertido en respiradores, en nuestras salas de cuidados intensivos. Pero si usted cree que por un lado usted puede convertir en multimillonario a un sujeto como Alex Saab, pero que por otro lado usted puede obligar a los humildes maestros y profesores venezolanos, profesores ya sean de bachillerato o de educación superior, a seguir trabajando de gratis, porque eso es lo que están haciendo en la actualidad, a seguir financiando ellos la educación venezolana. Si usted cree eso, está muy equivocado, tremendamente equivocado, porque, repito, los problemas que confronta Venezuela para el inicio de este año escolar no son solo de índole sanitaria. El tema no es solamente la amenaza que significa el COVID-19 para nuestros niños y para nuestros maestros, es también el tema salarial. Nuestros maestros están cobrando, si es que cobran, salarios de hambre, salarios que no les alcanzan ni siquiera para pagar el pasaje, para ir a trabajar. Bueno, esos maestros no tienen equipos con que atender la educación a distancia. Esos maestros no tienen teléfonos inteligentes, esos maestros no tienen tablets, esos maestros no tienen computadores, y si los tuvieran, resulta que no tienen señal, ¿vale? Porque es que, te informo, Maduro, tu CanTV no sirve absolutamente para nada. Más de un tercio del país tiene más de un año pagando CanTV sin tener ni teléfono ni ABA, ni teléfono ni internet, y la gente sigue pagando simplemente para que en algún momento tener derecho a reclamar a que no le quiten la línea. Imagínate tú. ¿Entiendes? Y entonces las alternativas que quedan es la internet, el servicio de internet, por vía de las operadoras especializadas, bien sea las de telefonía celular u otras, que son un servicio muchísimo más caro. En un día se consume lo que es el salario de un maestro de un mes. ¿Ves? Entonces, de esa manera, siendo esa la situación, tú nos vienes a hablar de que, primero, saludas a cocineras de la patria. Mira, es que la ignorancia le sale por los poros. Después nos hablas de que cada familia una escuela, desconociendo, agrediendo el rol legítimo, el papel concreto y específico que tiene la familia en la sociedad, que ya de por sí es muy difícil cumplirlo, para añadirle además nuevas responsabilidades. Y en tercer lugar, después nos hablas de este tema, pues,
de la educación a distancia. Y bueno, pues le dices allí al burócrata que tienes ahora en el área de información: mira, fulanito, ya sabes, me pones a Vive TV PPA para que te sirva pues de monitor de la señal educativa. Señores, las cosas no son así. No basta con tener una emisora de televisión, aunque es importante, o una emisora de radio, aunque pudiera ser muy importante. Le explico, fíjese, señor Maduro. No hablo con el señor ministro de Educación, con el señor Isturiz, porque está súper comprobado que, desgraciadamente, Isturiz era revolucionario cuando era ADECO. Es impresionante la evolución política. Él ha militado en tantos partidos que si Isturiz fuera un pasaporte, tuviera tantos sellos arriba que no se le pudiera ver la cara. Él estuvo en Acción Democrática, estuvo en el MEP, estuvo en la Causa R, estuvo en el PPT, bueno, y ahora está en el madurismo, pues, ¿qué te puedo decir? Pero, repito, en tanto que dirigente gremial, en tanto que educador, Isturiz fue eso, educador y dirigente gremial cuando estuvo en Acción Democrática o en el MEP, pero de ahí para adelante me queda pena, ciertamente. Entonces le decía, señor Maduro, si usted está en serio, entendiendo, bueno, que es imposible el año escolar presencial y que entonces la alternativa a distancia es prácticamente obligante, bueno, agarre una experiencia exitosa, una experiencia modélica, no solamente para nosotros, sino para el mundo, como lo es la experiencia de Fe y Alegría. La experiencia del IRFA. Yo estoy seguro que usted no sabe lo que es el IRFA. Le traduzco: Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Repito, no basta con tener una radio o con tener una televisora. Además hay que saberle darle uso pedagógico a ese instrumento. ¿Entiendes? Y de eso hay gente que sabe, porque tiene una experiencia exitosísima, como el caso del IRFA, o porque tiene la formación, la estructura académica necesaria. ¿Qué le cuesta? Le informo, existe algo llamado Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL. Existen las escuelas de educación. Todas esas estructuras tienen departamentos de tecnología educativa. Todas esas estructuras saben cómo hacer educación a distancia. Entonces no se trata de que se busque a su burócrata y le pegue un grito estando en cadena. No, no se trata de eso. Se trata de que con humildad busque a la gente que sabe. Y sabe por qué hay que hacerlo. Porque lo que ustedes están haciendo hoy convierte a su régimen y convierte a su gobierno en la máquina de exclusión social más horrenda que haya conocido la historia venezolana. Durante muchísimo tiempo en Venezuela solamente podían estudiar los muy adinerados. Los hijos de los mantuanos eran los únicos que podían estudiar. Pero y a lo largo de la historia esa situación se fue modificando para bien, sobre todo en el periodo democrático, en la revolución democrática que vivió este país entre 1958 y 1998, cuando Venezuela se llenó de escuelas, se llenó de liceos y se llenó de instituciones de educación superior. Hubo sí masificación de la educación, pero masificación con calidad. Eso pasó en Venezuela hasta que llegaron ustedes. Y cuando llegaron ustedes empezó el proceso de desmantelamiento de la educación popular, democrática, autónoma. Y ahora, con la pandemia, bueno, es la torta más completa. Este es nuestro comentario de solidaridad, de respeto y de absoluto apoyo a los maestros, a los profesores, a los docentes venezolanos, pero también a los padres, a las madres venezolanas que, bueno, tienen que agregar ahora a sus ya muy difíciles roles el ser no una escuela, sino sustituto de la escuela que gracias a este gobierno no existe. Y digo gracias a este gobierno porque estos gobiernos tuvieron en sus manos los recursos necesarios para que este país hoy estuviera absolutamente conectado vía fibra óptica, en vez de estar gastando real de manera estúpida, poniendo en órbita esos cachivaches chinos que ahora ninguno funciona. Con una décima parte de ese dinero se hubiera podido conectar
vía fibra óptica a todas las escuelas, a todas las universidades y a todos los hospitales de Venezuela. Y el servicio de satélite sencillamente se alquila como hacen todos los países del mundo. Tendríamos hoy entonces sí la posibilidad de una educación a distancia con calidad y masiva, que no es lo que está ocurriendo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les recuerdo, La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigorífico NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. La información, repito, referida al tema del inicio de lo que debería estar ocurriendo hoy. El retorno de 8 millones y tanto de niños a las aulas, cosa que no va a ocurrir, pero es que tampoco van a estar recibiendo educación a distancia a través de metodologías probadas, seguras y eficientes. No es así. Lo que va a ocurrir es que un porcentaje mínimo de la niñez venezolana, posiblemente el 3%, quizás llegue al 6%, máximo al 7%, tendrá acceso a través de diversas herramientas como el Classroom o clases incluso vía Zoom. Es posible, sí. 3, 4, 6, 7%. Pero el 90% de los niños venezolanos va a estar nuevamente en las garras de la ignorancia. Repito, es responsabilidad. Hay esta coyuntura, el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero el que estemos en estas condiciones de postración, eso no es culpa de la pandemia. Eso es culpa de haber tenido 20 años de gobiernos ineptos, corruptos, ladrones, que tuvieron a su favor la burbuja petrolera más larga y más alta de toda nuestra historia. Y utilizaron ese dinero, bueno, para regalárselo a sus amigotes, para financiar gobiernos en Bolivia, en Argentina, para darle plata a grupos extraños, extremistas, hasta en el Oriente Medio. Pero los venezolanos estamos en la situación en la que hoy nos encontramos. Bueno, esa repartición de dinero no se hizo únicamente con el dinero producto de la renta petrolera. Resulta que estos gobiernos irresponsables y manirrotos no solamente se comieron la inmensa cantidad de dinero que entró por concepto de la renta de hidrocarburos, sino que además tuvieron el tupé de endeudarse. Y ahora tenemos el drama, la amenaza, la espada de Damocles de la deuda externa. Recordemos, la deuda la contraen ellos, desde hace ya bastante tiempo la contraen de manera ilegal, es decir, sin aprobación del Parlamento, tal como lo establece la Constitución
y la normativa internacional. La deuda la contraen ellos, pero la tenemos que pagar todos. Ayer hubo una noticia importante sobre esto. Recordemos que la doctora Delcy Rodríguez, a sus múltiples ocupaciones y capacidades, ahora agrega la de ser ministra encargada de Economía. Nada más y nada menos. Se produjo el siguiente anuncio el día de ayer. Delcy Rodríguez asegura que cumplirán con los pagos de deuda externa del país. Voy al texto. Esto nos lo dice la gente de Descifrado, que como ustedes saben es un especializado. Delcy Rodríguez, recientemente designada como ministra encargada de Economía y Finanzas, ofreció este martes 15 de septiembre una rueda de prensa en la que aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro cumplirá con los pagos de deuda externa en el país. Sin embargo, advirtió la emisión de nuevas medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela y el desarrollo de este esfuerzo, acotó la ministra encargada. En noviembre de 2017, Venezuela anunció la intención de reestructurar su deuda y convocó a los tenedores nacionales e internacionales a un proceso de diálogo constructivo, aseguró Rodríguez. Además, anunció un plazo hasta el 13 de octubre para aceptar la oferta condicionada que hace el gobierno de Nicolás Maduro para el pago a los tenedores de bonos de PDVSA y de la estatal Electricidad de Caracas. Agregó que el gobierno de Venezuela ratifica ante el pueblo y la comunidad internacional su total disposición de honrar los compromisos asumidos por los tenedores de títulos de PDVSA y la Electricidad de Caracas. Esto, entre otras cosas, fue lo que informó ayer la ahora ministra encargada de Economía, Delcy Rodríguez. Este es un tema complicado, muy complicado, que nos compete a todos porque nos atañe a todos, nos afecta a todos. Sería más correcto decir que nos agrede a todos, porque buena parte de estas cosas que afirma la señora Delcy Rodríguez son sencillamente impracticables. Hay razones precisas. Buena parte de estos contratos que tienen que ver con la deuda externa se rigen por las leyes del Estado de Nueva York. Y resulta que ante el Estado de Nueva York, el gobierno de Venezuela es el gobierno que preside Juan Guaidó. Es decir, Maduro y la señora Rodríguez ni siquiera califican como interlocutores a los efectos de esta situación. De hecho, así nos lo explican varios expertos que fueron consultados por Efecto Cocuyo. El titular dice lo siguiente: economistas dicen que con sanciones de Estados Unidos no se podrá reestructurar deuda venezolana. Voy al texto. El economista Francisco Rodríguez explicó que la propuesta de reestructuración de la deuda externa venezolana a través de los bonos de la República, PDVSA y Electricidad de Caracas no tendrá validez en las Cortes de los Estados Unidos. Hace referencia directa Rodríguez a los anuncios de la ministra encargada de Economía, Delcy Rodríguez. En su cuenta Twitter dijo que los bonos de la deuda de Venezuela y PDVSA se rigen por la ley de Nueva York. Cualquier acuerdo de reestructuración de deuda firmado por el gobierno de Nicolás Maduro carece de validez legal ante las Cortes estadounidenses. La afirmación se produjo después que más temprano la vicepresidenta ejecutiva de la administración de Maduro, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de un acuerdo de interrupción de pagos con los tenedores de bonos de la República. La oferta condicional conjunta de interrupción de los periodos de prescripción de determinados bonos emitidos por dichas entidades permite garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en los Estados Unidos de América, aseguró la funcionaria chavista. Otros economistas también reaccionaron a la propuesta de la administración de Maduro. Para José Guerra, quien además de economista es diputado de la Asamblea Nacional y se encuentra en el exilio, la reestructuración no tendrá respaldo. ¿Quién le aconsejó a Delcy Rodríguez renegociar la deuda externa ahora que está más ido de la realidad que la propia Delcy? Dice el economista José Guerra. Sin un programa macroeconómico y un plan petrolero no hay renegociación posible. Vean lo que ocurrió en Argentina. Tuvo que tener el aval del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, el economista experto en petróleo, por cierto, lo hemos tenido varias veces en este programa, el economista Luis Oliveros, añadió que con sanciones de Estados Unidos reestructurar deuda externa es imposible.
Aseguró que es un panorama complicado. Funcionarios del interinato siempre han tenido un mensaje hostil contra todo aquel que tuviera algún bono de deuda de Venezuela, excepto el PDB 20. Veremos cómo responden ahora a este anuncio de Delcy Rodríguez. Como sostuvo Guerra, Oliveros explicó que sin un plan macroeconómico Venezuela no tiene herramientas para reestructurar su deuda en divisas. Para Delcy Rodríguez, la reestructuración de la deuda que se anunció en 2017 desde el chavismo no fue posible por las sanciones de Estados Unidos. La emisión de nuevas medidas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela ha impedido el desarrollo del diálogo para alcanzar el objetivo de reestructuración. Por esta misma razón, los economistas expresaron sus dudas que pueda tener algún resultado ahora este anuncio. Las condiciones para acordar la suspensión de pagos fueron detalladas en un comunicado por la vicepresidenta y ministra encargada de Economía. Esas condiciones serían las siguientes: que los tenedores de bono tengan más del 75% del capital actualmente, que los tenedores de bono que en su conjunto tengan el 75%, sumen el 75% de la deuda, acepten la oferta. Si la aceptan, que envíen el acuerdo de interrupción o enviar una carta de que aceptan por escrito. Al hacerlo, deben suspender reclamos. Si los han hecho o deciden no presentarlos, se han optado por ello. La oferta estará vigente hasta la medianoche del 13 de octubre del 2020. Realmente, el criterio de los expertos citados, me refiero al economista Guerra, al economista Francisco Rodríguez y al economista Luis Oliveros, creo que dejan bastante claro al menos un hecho fundamental, un hecho básico, primario. Si usted no logra entender las especificidades técnicas que rodean todo este tema de la renegociación de la deuda, por lo menos eso sí es perfectamente posible entenderlo. Todo este tema se ventila en cortes norteamericanas y en las cortes norteamericanas el gobierno en funciones en Venezuela, el gobierno que es reconocido por el Estado norteamericano, es el gobierno presidido por Juan Guaidó. Mientras que quien controla el territorio, quien tiene manejo de estas finanzas y quien se siente impelido a hacer estos anuncios es el gobierno de Nicolás Maduro. Anuncios que acaba de formular la viceministra Delcy Rodríguez. Ojo con esto. Nos puede parecer desde el punto de vista puntual parte del proceso de debate político entre una y otra formación, etcétera, ¿no? Parte incluso de la chismografía política. Esto es muy grave, muy grave. Si quien es reconocido por el gobierno norteamericano es el gobierno de Guaidó, pero el gobierno de Guaidó no maneja las palancas del poder para, en efecto, poder generar a su vez una negociación eficiente con los acreedores, porque los acreedores dirán, bueno, hey, a ti te reconocen, pero tú tienes el control del país, tú tienes el control del tesoro, tú tienes el control del petróleo. Ah, no lo tienes, bueno, entonces, ¿cómo no? Formalmente eres mi interlocutor, pero no podemos resolver contigo, ¿no? Ahora, si van a hablar con el gobierno de Maduro, ya saben que cualquier cosa que hablen con el gobierno de Maduro es tiempo perdido. Y dinero también, por cierto. Porque tanto la deuda es ilegal como es ilegal cualquier cosa que hagan los efectos de recuperar la misma. ¿Qué puede ocurrir entonces? Bueno, que Venezuela entre en una situación peor que el default. Porque el default por lo menos es un mecanismo de cesación de pagos en medio de un estado de necesidad, pero se sabe quién es el gobierno de ese país y se sabe entonces con quién hay que hablar para que en algún momento se produzca un proceso de reestructuración de pago de la deuda. En Venezuela no es así. Y en Venezuela las consecuencias de esto, quien puede terminar pagándolas es el ciudadano de a pie, ya bastante golpeado. No por las sanciones, o no solo por las sanciones, bastante golpeado por 20 años de eso que llaman algunos el proceso. No el proceso revolucionario, porque no existe, sino el proceso de destrucción de la economía y de la sociedad venezolana. Ese sí está en marcha, por lo menos desde el 4 de febrero de 1992. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. Me preguntaba un oyente a través de una de las redes sociales a qué me refiero yo cuando digo que las consecuencias de todo este asunto increíble, el manejo absolutamente insólito de la deuda externa venezolana, terminará pagándolo el venezolano de a pie, el venezolano humilde. ¿Y a qué me refiero? Me refiero no solamente a esto que vivimos nosotros día a día, esto que está viviendo usted en su familia, usted en su hogar, usted que me está escuchando, usted que me está viendo. Me refiero a lo que está pasando a millones de venezolanos que están viéndoselas muy, muy negras en el exterior. Recordemos que aquí se ha armado una laraca, el gobierno ha armado una laraca con el tema del retorno de los venezolanos que habían salido del país buscando trabajo, buscando futuro, buscando esperanza, huyendo de la violencia, huyendo del hambre madurista. Bueno, se produjo la situación que conocemos con la pandemia, con el COVID-19. Los primeros empleos que fueron destruidos eran los empleos más humildes, que eran los ocupados precisamente por estos venezolanos, y refiriendo a los venezolanos que se fueron a pie en unos casos, en autobús, en otros casos a los países del ámbito latinoamericano. Y bueno, muchos de ellos se plantearon el retorno. Bueno, y es su derecho, este es su país, son ciudadanos venezolanos, regresar a su país es un derecho. Bueno, debo decirles que la cantidad de venezolanos que ha reingresado es en realidad mínima. Las estimaciones oscilan entre 80.000 y 110.000 venezolanos que han retornado. Y eso ha bastado para el colapso de la frontera venezolana. Eso ha bastado para que el gobierno haga una cosa tan insólita como ponerle límites, días, horas, cuotas a los venezolanos para que puedan reingresar de manera legítima a su país. Y si además, desesperados por esa situación, estos venezolanos deciden no esperar el capricho burocrático y pasar de todas maneras, entonces son criminalizados, y los llaman trocheros, y los llaman armas biológicas, y todas esas sandeces que han dicho hasta ahora. Pero repito, la cantidad de venezolanos que han retornado es en realidad mínima. Son casi 5 millones de venezolanos que están en el exterior. Y están en el exterior no porque les da su gana, no porque salieron a hacer turismo, sino porque, bueno, eso es un logro de la revolución. Hay que decirlo. Ellos no hablan de los logros de la revolución. Bueno, tener en este momento un porcentaje muy amplio de los venezolanos fuera del país es efectivamente una consecuencia de este desastre. Y esto se puede agravar con el manejo inadecuado, dantesco, de este tema de la deuda externa. Yo quiero compartir con ustedes una información, un titular que hoy a mí prácticamente
Me dolió mucho, pues no voy a agregarle ningún adjetivo porque cuando las realidades son tan duras en sí mismas no necesitan ningún adorno, ¿no? Y ustedes seguramente habrán visto con dolor, con estupor, las informaciones sobre los venezolanos que han muerto ahogados tratando de emigrar hacia Curazao o hacia Trinidad y Tobago. Y las humildes lanchas, los humildes peñeros en que se desplazaban han zozobrado en más de una ocasión y han aparecido pues, los cuerpos. Los balseros venezolanos ahogados. Seguramente recordarán también los casos terribles. En Colombia hay una montaña que está en la ruta de los venezolanos que pasan por Colombia no para quedarse allí, sino en su ruta hacia Ecuador y hacia Perú. Esa montaña es el páramo de Berlín, así se llama, el páramo de Berlín. En el páramo de Berlín han muerto congelados venezolanos. En este país, que fue la economía con más recursos de todo el continente, en este país, que fue la vanguardia de la modernidad en América Latina, en este país donde recibíamos con los brazos abiertos a portugueses, españoles, italianos que huían de la Europa de la posguerra, a los argentinos, chilenos, uruguayos que huían de los rigores de las dictaduras, o a los colombianos que huían de la guerra civil, o a los bolivianos que huían de la inestabilidad política. En este país, los venezolanos salen ahora huyendo del hambre y de la violencia, huyendo de la falta de futuro, de la falta de oportunidades, y mueren ahogados como balseros frente a Curazao y frente a Trinidad, o congelados en un páramo en Colombia. Bueno, a toda esa situación que ustedes conocen, agreguen ahora esta información que duele en el alma. Rescataron a 18 migrantes venezolanos perdidos en el desierto de Chile. Venezolanos deshidratados, desorientados y caminando a duras penas hacia un destino más complejo, fueron localizados en la región de Arica y Parinacota, en Chile. Así fue encontrado un grupo de inmigrantes con niños incluidos en pleno desierto y que fueron rescatados por motociclistas que se encontraron con ellos por casualidad. La nota que está en el portal La Patilla, está en muchos otros portales, pero el de La Patilla tiene además un video sobre el hallazgo. Es sencillamente estremecedor. Funcionarios policiales de Chile y efectivos del ejército de esa nación rescataron a un grupo de venezolanos que ingresó de forma clandestina al desierto fronterizo entre Perú y Chile. Terminó el rescate de 18 venezolanos y 5 niños extraviados en el desierto desde la madrugada de hoy, domingo 13 de septiembre, al ingresar a nuestro país por un paso no habilitado, 233, informó la cuenta en Twitter de Carabineros de Arica, Carabineros de la Policía chilena, una suerte de Guardia Nacional, una policía militarizada. La cuenta de Carabineros de la región de Arica y Parinacota en Twitter dice así, muestra las fotos de los connacionales nuestros y tiene el siguiente texto. El trabajo coordinado entre Ejército de Chile y Carabineros terminó con el rescate de 18 venezolanos y 5 menores extraviados en el desierto desde la madrugada de hoy al ingresar clandestinamente a nuestro país por un paso no habilitado en el hito 23. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les digo? Cada uno de nosotros tiene un familiar, un amigo, un conocido que está en esta extremadamente difícil situación de la diáspora. Esta tragedia sigue teniendo un altísimo costo y tenemos una desgracia muy grande. La tragedia venezolana se está encapsulando. La tragedia venezolana está dejando de ser noticia en el mundo. Cosas como esta
eh, generan titulares cuando ocurre en el Mediterráneo, cuando estamos hablando del éxodo en Siria a propósito del conflicto armado. En el caso venezolano pasamos del más absoluto silencio al boom del tema de la diáspora y ahora nuevamente se está ralentizando y más bien la impresión que hay en la región y en el mundo es que a propósito del tema del COVID-19 los venezolanos que estaban en la diáspora están regresando al país. Insisto en algo, no es así. La cantidad de venezolanos que ha regresado es mínima y si quieren que le diga algo adicionalmente, bueno, les informo. Buena parte de los que regresaron ya se quieren ir porque llegaron a un país, llegaron a una Venezuela que está mucho peor de lo que ellos recordaban. Llegaron a una Venezuela que está en condiciones mucho más deterioradas de lo que estaba hace 2 años cuando ellos partieron o 3 años cuando ellos partieron. Entonces se quieren ir. En este momento que usted me está escuchando, hay problemas severos en Paraguachón, en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, porque Colombia cerró sus puertas a estos venezolanos que quieren regresar a Colombia en búsqueda de atención médica. Están enfermos. ¿Entienden? Y porque tienen hambre. Y porque aún sabiendo todos los problemas de la economía colombiana, sienten que allí podrían estar mejor de lo que le están pasando acá. Y lo que está ocurriendo hoy entre Venezuela y Colombia se parece muchísimo a lo que ocurre entre, por ejemplo, Haití y República Dominicana, o incluso a lo que pasaba entre Colombia y Venezuela, pero al revés, hace unas cuantas décadas. Es muy complicado esto que está pasando, muy complicado. Y da dolor decirlo, pero ya los venezolanos no solo mueren congelados en el páramo de Berlín, ya no solamente mueren ahogados como balseros frente a las costas de Curazao o Trinidad, ahora corren el peligro de sed en los desiertos del norte grande chileno. A todo esto nos ha llevado esta situación que requiere una solución, y una solución urgente, y una solución construida por nosotros, construida con nuestras manos, con nuestro talento. Ya está bastante claro, ya nos lo han dicho hasta de manera ofensiva. Aquella gente que hablaba de R2P, de invocar el TIAR, de por favor, ¿por qué no piden la pizza para que nos envíen la pizza? Recuerdan que era el eufemismo utilizado para hablar de por qué no se pedía una intervención militar para que vinieran entonces militares extranjeros supuestamente a salvarnos. ¿Recuerdan? Bueno, resulta que ahora no se trata del debate entre opositores venezolanos. Se trata de que el señor Elliot Abrams dice, eso es realismo mágico, eso es un mundo de fantasía, eso no va a ocurrir. Repito, lo dice Elliot Abrams, que es nada más y nada menos que el delegado personal del presidente Donald Trump para la crisis venezolana. Por supuesto, otros funcionarios norteamericanos dicen otras cosas y las van a seguir diciendo hasta el 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque para ellos Venezuela no es un país. Para muchos de ellos, Venezuela es un condado del estado de Miami, ¿no? Y les interesa, por razones electorales, que esos venezolanos sigan pensando que Trump es una especie de sheriff que va a acabar con un supuesto bandido a quien le pusieron precio a su cabeza y bla, 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 bla. Pero repito, ese es un tema electoral y eso tiene fecha fija, eso es hasta el 3 de noviembre. Mientras tanto, ahí está la palabra lapidaria de Elliot Abrams diciendo, eso es mentira, eso no va a ocurrir. Y quien hable de eso está haciendo demagogia. Podrá ser muy elegante la manera en que la hace, pero es demagogia. Entonces, esta cosa terrible que está ocurriendo, he hablado en este programa de la estafa
que significa la educación a distancia en un país que no tiene internet para las grandes mayorías. He hablado en este programa del drama que significa este desastre con la deuda externa venezolana, buena parte de la cual ha sido contraída en forma ilegal. Y estoy hablando ahora de venezolanos extraviados en un desierto. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que esto iba a pasar? Bueno, a esto hay que darle solución. Y la solución tiene que surgir, repito, de nuestras manos y de nuestro talento. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decíamos en el segmento anterior al final, bueno, ya sabemos que no se va a producir ninguna invasión extraterrestre para liberarnos. Aquel cuento que nos dijeron, a ver si recuerdo las palabras textuales, porque ojo, no fue María Corina la única que hablaba de estas cosas, ¿no? Recuerdo una expresión del señor Juan Guaidó diciendo: solos no podemos, contamos con el mundo, ellos vendrán, pero cuando lleguen tienen que encontrarnos en la calle. Bueno, repito, ahí están las palabras lapidarias de Elliot Abrams acerca de lo que es lo que él llamó el realismo mágico, la fantasía de la supuesta invasión. También sabemos otras cosas. Sabemos que el impacto de la pandemia en el mundo, incluso en los países más ricos, hace que el mundo post-pandemia sea un mundo en recesión, o sea, cuando lleguemos a ese momento, un mundo en recesión, un mundo en el que cada país va a estar preocupadísimo es por su propio proceso de reconstrucción, por cómo atender a sus nacionales, por cómo atender a sus ciudadanos, cómo darles trabajo a sus propios ciudadanos. Es decir, cada quien va a estar pendiente de sí mismo. Ese mundo post-pandemia no es un mundo en el cual la emigración sea para los venezolanos una opción sencilla. Bastante difícil era ya, ahora va a ser prácticamente casi imposible. En resumidas cuentas, no tenemos otro remedio que atender nosotros nuestro problema y resolver nosotros nuestro drama. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Porque quienes tienen el poder coactivo es el régimen de Maduro. Ellos tienen las armas, tienen las instituciones para darle uso a esas armas. Nosotros lo que tenemos es la conciencia, la ley y la mayoría. Cuando digo nosotros no me refiero a la oposición, por cierto, me refiero a la inmensa Venezuela de Oriente, a la inmensa Venezuela sufriente, la inmensa Venezuela que quiere cambio. No estoy hablando ni del G4, ni del G1, ni del GX, no. Estoy hablando de eso, del país. Entonces, repito, si nosotros no tenemos armas y ellos sí, entonces ¿cuál es la salida que vamos a buscar? La salida armada. Ya sabemos que no hay hierros prestados.
para decirlo de manera clara. No vale, entonces tenemos que buscar la salida política, la salida pacífica, la salida electoral, a pesar de todo el trabajo hecho por el régimen y por buena parte de la dirección política opositora para precisamente vaciar de contenido al voto. Comparto con ustedes este reporte que aparece muy mal titulado, por cierto, en el diario ABC de Madrid. Como ustedes saben, el diario ABC es el diario, digamos, de la derecha madrileña, ¿no? El titular es el siguiente: Borrell maniobra para blanquear las legislativas de diciembre en Venezuela. Este es un titular desafortunado. Borrell, como ustedes saben, es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, fue canciller de España. Decir que maniobra ya es, ya le pone un tinte, ¿no? Hubiera podido decir que opera o trabaja, pero cuando dice más para blanquear, ¿no? Blanquean dinero los narcotraficantes. Esa es una expresión, repito, en suma desafortunada, pero cuando pasamos el titular tendencioso nos encontramos con la siguiente nota. Dice así: el alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, está decidido a hacer que las cosas se muevan en Venezuela, aunque por ahora no es fácil determinar en qué dirección va a producirse ese movimiento. Borrell ha convocado para el jueves, es decir, para mañana, una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países del llamado Grupo de Contacto, en la que se propone informar de lo que le han contado sus interlocutores en Caracas y sobre los últimos acontecimientos políticos. Su portavoz no ha mencionado abiertamente ninguna posición nueva sobre las elecciones que el dictador Nicolás Maduro quiere convocar en diciembre, pero para ello estaba su sucesora al frente del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Arantxa González, que había declarado que si hay espacio, por pequeño que sea, para que se celebren elecciones en condiciones democráticas, España lo apoyará. Al mismo tiempo, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente encargado por numerosos países, dijo en una intervención telemática en un foro celebrado ayer en Madrid que los demócratas venezolanos esperan la colaboración de la Unión Europea para recuperar la democracia en su país, lo que pasaría por no reconocer las elecciones parlamentarias previstas por el régimen para el próximo día 6 de diciembre. El grupo de contacto está formado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido. Y hasta ahora la mayoría reconoce a Guaidó como presidente encargado y no reconocen la última elección presidencial sobre la que Maduro erige su posición, pero aceptan seguir teniendo contactos diplomáticos con el régimen que este representa, porque es de facto quien detenta el poder. No sé si necesita que les explique más esto. Estos gobiernos no reconocen a Maduro, pero sus relaciones consulares, sus relaciones económicas, sus relaciones de hecho son con el gobierno de Maduro. La posición europea en todo caso parece estar avanzando hacia una postura más pragmática que pudiera permitir un ejercicio electoral bajo ciertas condiciones. Fuentes europeas afirman que Borrell podría apostar por el envío de una misión de observadores que sería interpretado como el reconocimiento de las elecciones como quiere el régimen, aunque insiste en que ello no prejuzgaría el dictamen que pudieran hacer de su desarrollo. En este sentido, fuentes diplomáticas francesas consideran que París acepta respaldar el esfuerzo que hace Borrell si sirve para presionar al régimen para que organice elecciones verdaderamente libres y democráticas. Bueno, este es la forma como uno de los actores fundamentales de este concierto internacional que ha apoyado la lucha del pueblo democrático está viendo las cosas en este momento. Es importante tenerlo en cuenta porque si bien Estados Unidos es un aliado muy importante, Estados Unidos no es el mundo, y mucho menos ahora, en la actual condición, no solamente por las peculiaridades de Trump como gobernante, sino por el hecho de que Estados Unidos está enfrascado en la recta final de una campaña electoral. Frente a esto, repito, está el accionar de Europa y el grupo de contacto. Interesante esto que nos dice, a pesar de su sesgo, el ABC de Madrid. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, una presentación de NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. Solo por RCR 750 AM.
En Global